glorificando su nombre porque Él es el Señor, Él es digno de alabanza. Alabémosle porque Él es bueno. Yo quiero que tome su tiempo para que le alabe, le adore, porque Él es bueno, porque su misericordia no ha dejado de estar con nosotros. Su misericordia es para siempre. Díganlo todos ustedes esta mañana y en su casa. Señor, gracias porque tus misericordias, Señor amado, permanecen para siempre, Señor. Padre, ahora mismo, recibe la alabanza, recibe la adoración y la gratitud por todo lo que hiciste este fin de semana entre nosotros y con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada congregación, por cada familia. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí conectada, pero también por todo lo que tú hiciste entre nosotros, Señor. Siempre has estado ahí, Señor amado. Así que en medio de la angustia podemos clamar al Señor y Él responde y nos liberta. El Señor está contigo, mi hermano. Así que no tengas temor de lo que pueda hacerte un simple mortal, sino levántate porque el Señor está ahí contigo. Tú has orado para que el Señor haga grandes cosas, pues grandes cosas ha hecho el Señor, aún que nuestra mente no entiende, que nosotros no tenemos que comprender, solo tenemos que obedecer. Alabado el nombre del Señor. Hemos visto derrotado al enemigo. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de los que confían en el Señor, porque mejor es confiar en el Señor que en nuestras fuerzas. Mejor es confiar en ti, Señor. Dígaselo a Él, proclámeselo. Señor, gracias, porque aunque el enemigo y todas las naciones nos puedan rodear y acosar, Señor, pero tu nombre en nosotros es el nombre vencedor, Señor amado. Aunque los pensamientos, los dardos del enemigo vengan como abejas que arden en nuestros oídos, en tu nombre también son vencidos, Señor amado. Gracias, Señor, porque aunque quieran empujarnos para caernos, tu mano está ahí siempre para sostenernos, Señor amado. Gracias, Señor, porque ahora se oyen los gritos de júbilo, de alegría y de victoria de tus hijos, Señor, que han sido levantados con la diestra de tu mano poderosa. Alabado el nombre del Señor. Aquí sí que, Señor, hoy estamos listos para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Queremos seguir entendiendo la libertad con que tú nos has hecho libres. Señor, permítenos irnos por esa línea de libertad, Señor. No solo que lo hablamos, sino que ahora también lo vivimos en la práctica para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Miguel que nos lleve la palabra en esta hora. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Pensando en esta mañana en lo que el pastor oraba y decía que es necesario empezar esta semana confiando en el Señor. El salmista David decía: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro viene del Señor. Esta semana fundamentémonos en eso, de que el Señor es nuestro socorro, nuestra esperanza, nuestra confianza, y que no temeremos, porque Dios está con nosotros, no nos faltará, no nos dejará quedar en vergüenza. La Biblia dice que Él es el que levanta nuestra cabeza.
Así que esta semana levantemos nuestra cabeza y confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar estudiando algunos elementos del desarrollo y del crecimiento espiritual del cristiano. Vamos a estar mirando algunos componentes del crecimiento y del desarrollo como cristiano. Vamos a irnos a segunda de Pedro, a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1 y en su versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Hoy quiero que miremos este texto y resaltemos inicialmente dos cosas. Aquí la palabra nos habla de ociosidad o de ocioso y de no dar fruto, es decir, infructuosos, ¿no? Todo lo que vamos a estudiar en esta mañana es con ese propósito de no quedarnos ociosos y sin frutos, dice la escritura aquí. Y si estas cosas, lo que nos enseña, dice, no están en ustedes, no abundan, no trabajan, no las cultivan en ustedes diariamente, todos los días, podríamos caer en estar ociosos y sin frutos. Y recuerden que la Biblia en todas partes nos ha venido describiendo que Dios lo que quiere de sus hijos es que den fruto. Sí, cada día trabajemos en dar frutos. De hecho, la Biblia dice que el hacha está puesta al lado o a la raíz o en el tallo de aquel árbol que no da fruto. Dios quiere que demos fruto siempre, todos los días. Así que esta semana es para dar frutos. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a mirar que los componentes de la naturaleza caída es estar ociosos y es estar sin frutos. Pero los componentes de la naturaleza espiritual es muy diferente. La naturaleza espiritual necesita que demos frutos, que seamos fructíferos, es decir, que llevemos frutos, pero que también estemos en actividad y hagamos algo, tengamos movimiento. La vida cristiana no es una vida estática, sino que es una vida de movimiento, de estar cada día en movimiento, produciendo, dando fruto. Vamos a leer ahí mismo donde estamos en segunda de Pedro, pero ya desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Entonces nos encontramos aquí con unos elementos que fundamentan la vida espiritual del cristiano. Estas virtudes o la suma de estas virtudes que nos menciona aquí el apóstol Pedro es la base de una vida cristiana exitosa, podríamos decirlo así. Es la base de una vida cristiana con esperanza, con la base de una vida cristiana con confianza en el Señor. Esto nos dará una base firme en el Señor para crecer, para cada día tener un desarrollo espiritual más abundante. Y empezamos con la primera, que es la fe. Aquí el versículo 5 nos dice que añadamos a nuestra fe. Pero hay algo muy importante y es que dice con toda diligencia, con toda diligencia.
Es necesario que el cristiano ponga diligencia en cultivar, trabajar en estas virtudes que no son más que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La fe tiene que ver con la confianza en Dios y su palabra. No tiene que ver con un salto al vacío, sino confianza en una persona, en la persona de Cristo y en lo que dice su palabra. Si nosotros nos vamos al libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 6, nos describe qué es la fe y nos dice qué tan importante es la fe en la vida del cristiano. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. No hay una forma de llegar a Dios sin fe. No hay una forma de acercarnos a Dios correctamente sin fe. Si nos llegásemos a preguntar cuál es la forma incorrecta y que Dios no nos recibe delante de su presencia, la respuesta sería, no puedes acercarte a Dios sin fe. Porque necesitamos, es un mandamiento tener fe, por decirlo de alguna manera, para acercarnos a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca tenga la plena seguridad de que Él es real, de que Él existe, de que Él es verdad, de que Él es Dios, pero también que es galardonador para los que le buscan. Es decir, que tiene para nosotros beneficios, que tiene para nosotros misericordia, bondades todos los días para nosotros. La Biblia nos habla y Santiago nos habló de esto y dice que de Dios viene todos los galardones, que de Dios viene todas las cosas buenas para nosotros. Entonces, si nos acercamos a Dios, tenemos que saber que todo lo bueno viene de Él, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios para nosotros. Entonces, tenemos que llegar con esta actitud a Dios, con fe y sabiendo que Él sabe premiar, galardonar a todo aquel que le busca. Recuerden, no hay despropósito en el Señor, no hay despropósito en Dios. Él siempre tiene buenos propósitos para nosotros. Él siempre tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Siempre tendrá un pensamiento de bendición, de vida para nosotros y no de muerte. Pero dice que a la fe le añadamos virtud. Y la virtud tiene que ver con la ausencia de la corrupción, tener valor espiritual, ser justos, ser íntegros en la vida cristiana. Y el Señor le dice, tengan fe, pero también tengan virtud. Esta virtud nos habla Romano, perdón, capítulo 2 en su versículo eh, 13 nos habla acerca de lo que es la virtud, ¿no? Romanos, capítulo 2 versículo 13 nos habla de esto, pero también Primera de Juan, capítulo 3 versículo 7 que es el que quiero leer, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? A hacer justicia como el Señor es justo. ¿Qué es lo que significa justicia? Creerle al Señor. Yo siempre he definido justicia como que la copa no esté ni muy llena, desbordando, ni vacía. Siempre debe estar en el punto justo. El Señor nos llama a tener virtud, que es la esencia de ser justos, de no tener corrupción. ¿Sabes? El cristiano debe ser una persona que no se corrompe, que no se deja dominar
por las otras personas, sino que tiene una fe certeza, certera, una confianza en Dios y que no se deja cambiar por las circunstancias, sino que tiene una esencia donde no se deja cambiar o no se deja corromper por los valores del mundo, por las costumbres del mundo, por las situaciones que el mundo le presenta. Pero también dice que debemos tener y trabajar con toda diligencia en adquirir conocimiento. ¿Sabes? La Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, y empieza a hablar de toda una lista de cosas, pero nos habla acerca de que los neófitos no pueden estar en la labor de la iglesia. El Señor no le gustan las personas ociosas y menos neófitas, personas que no adquieren conocimiento de Dios. Es necesario que el cristiano se capacite, se entrene, ame la palabra, desee trabajar para cada día llenar su mente y su corazón del conocimiento, pero no del conocimiento humano, sino del conocimiento de Dios, que es lo principal en lo que nosotros debemos trabajar. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en su versículo 24, dicen unas palabras muy poderosas este texto y dice: mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si te preguntases hoy o nos preguntásemos hoy, ¿qué es lo que le gusta al Señor? ¿Cómo agrado yo al Señor? Aquí tenemos una respuesta. Y es, a Él le gusta que le entendamos y que le conozcamos y que entendamos realmente quién es Dios, qué tan misericordioso es Él y que Él hace justicia en la tierra. Él dice, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hagamos un balance hasta aquí. Si nos enfrentamos a la fe, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe certera? Cuando llega la situación difícil o la circunstancia difícil, ¿confías en que el Señor te va a sacar en victoria? ¿Que Dios es poderoso para convertir esa situación de mal en una situación de bien? ¿En que puedes sacar de esa circunstancia algo bueno porque el Señor está en control? Cuando estás frente a una situación crítica en que quieren poner en duda o poner en riesgo tu santidad, ¿usas la virtud para no dejarte corromper como cristiano? ¿O cómo está tu conocimiento de Dios? ¿Eres capaz de hablarle a otros acerca de quién es Dios y qué significa Dios para ti? ¿O simplemente vas a la iglesia y te llenas de domingo, pero no tienes una respuesta clara de lo que es Dios? Hoy es necesario que con diligencia, empezamos leyendo, trabajemos en estas cosas que estamos hablando. Ahora, como cuarto, nos encontramos con el dominio propio, que tiene que ver con ser sobrios, con tener continencia, tener una mente sana y tratar conmigo mismo, con mí mismo, ¿no? ¿Cómo yo me comporto frente a situaciones de la vida diaria? ¿Cómo yo enfrento o tomo las decisiones cuando estoy enfrentado a situaciones difíciles? ¿Cómo está mi mente frente a algunos temas que el mundo hoy nos muestra? Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Todos nos sabemos este texto, ¿no? Y lo proclamamos y decimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Allí donde estás, repite este texto conmigo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, es decir,
que es que Dios nos los ha implantado a través del Espíritu Santo el poder, el poder de tomar buenas decisiones, el poder de amar, el poder de mantenernos y sostenernos en su presencia, en su palabra, pero también nos ha dado el espíritu de Él para amar con fervor, para amar con un amor sincero, con el amor de Dios, pero también nos ha dado dominio propio. Yo siempre he dicho que cuando el cristiano quiere pecar es porque se da licencia. Hay cristianos o a veces nos damos licencia para pecar, porque el Señor nos ha dado un recurso que es a su espíritu para que cuando estemos siendo tentados podamos correr a Él y decirle, Señor, dame dominio propio, ayúdame a usar el dominio propio, Señor. Hay un texto que nos confirma esto y dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, que tiene que ver con el amor y favor de Dios a mi vida, pero también tiene que ver con el oportuno socorro. ¿Cuándo necesita uno socorro? Cuando está en peligro. Y a veces estamos enfrentados a situaciones que nos vemos en peligro, entonces podemos correr y acercarnos a Dios al oportuno socorro y Él nos va a ayudar. Y Él nos dará dominio propio para enfrentarnos. Es decir, si estamos frente a una situación que pensamos que somos débiles, podemos darnos la vuelta y decirle, Señor, necesito que obres en mi vida y me ayudes a salir de esta situación en que estoy viviendo. Y yo creo y estoy plenamente seguro que el Señor vendrá con su oportuno socorro. Él no va a permitir que caigas. Tenemos el recurso del dominio propio. Ahora, también nos habla de la paciencia. Paciencia, como quinto, paciencia, que es la capacidad de soportar con resignación, con mansedumbre. Paciencia en quién? En el Señor. No esperar algo diferente, sino esperar en Dios, que es lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 5 versículo 7 habla contundentemente acerca de esta virtud o de este elemento del crecimiento de la vida cristiana. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El Señor aquí nos habla acerca de esperar con paciencia que la venida del Señor. De esperar con paciencia que el Señor venga y trabajar con diligencia mientras el Señor viene. El Señor nos dice, esperen con paciencia, porque como un labrador que cultiva y hace todo un proceso para obtener su fruto, así ustedes deben de esperar la venida del Señor. Tengan paciencia, no se afanen, no se estresen, tengan paciencia en la venida del Señor. Pero es una paciencia trabajando, no es una paciencia para estar ocioso sin hacer nada, sino es esperar, pero haciendo algo, trabajando para el Señor. ¿Cómo estamos nosotros frente a esta situación? ¿Cómo estás frente al dominio propio? ¿Cómo estás con paciencia? ¿Estás con paciencia pero relajado? No nos ha llamado eso al Señor. Nos ha llamado a esperar, pero trabajando para su obra, para trabajando en ser perfeccionados, trabajando para cada día agradar al Señor. Y nos habla acerca de un sexto elemento y es la piedad, que tiene que ver con la devoción a Dios, la misericordia y la compasión. Esto tiene que ver con la piedad. Mira lo que dice Mateo, Marcos, perdón, capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Sabías que Dios nos mandó a desbordarnos de amor? Y a desbordarnos de amor, ¿por quién? Por Él. Él no quiere una limitante en tu amor. Dios no quiere compartir tu amor con el mundo.
La Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Eso es como tremendo, ¿no? Cuando el Señor dice que Dios amó al mundo, pero a nosotros nos dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no le gusta compartir su amor o tu amor para con nadie. Él quiere que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu ser, con toda tu fuerza, todo lo que tienes. Con todo eso debes amar al Señor. Y Él quiere un amor genuino y un amor perfecto para Él. Y séptimo y último, nos pide que tengamos afecto fraternal. Y esto nos lo habló Marcos, un versículo más adelantico, donde nos habla también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si enfatizamos, habla en Primera de Corintios, capítulo 13 versículo 4 al 8 nos habla acerca de este amor, ¿no? Del amor fraternal. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el que ama permanece. El que ama permanece. El Señor nos manda amar con un verdadero amor, que es el amor de Dios. Para crecer espiritualmente, mis hermanos, necesitamos todos estos elementos que hemos mencionado. Y si hace falta alguno, estaríamos ciegos y ociosos. Señor, gracias por esta mañana. Tú nos hablas de estos elementos que son 8, Señor, que es, Señor amado, la fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Permite trabajar diligentemente en ellos para no estar ciegos, ociosos y sin frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, mire, todo eso que el Espíritu Santo nos habla, o este pasaje nos habla, le tengo una noticia. No lo puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente al Espíritu Santo, porque esto definitivamente nos lo pide el Señor, pero lo produce el Señor. ¿Sí? Entonces, mi tarea, ¿cuál es? Lo busco, me inclino, me humillo para que Él produzca estas cosas en mi vida. Porque si las voy a buscar yo mismo, termino reventado, porque son las fuerzas del Señor. Y gracias, pastor, porque esta palabra es necesaria, que todos nosotros recordemos lo que necesitamos para vivir esta vida en el Señor, una vida dirigida por Él en todas las áreas. Entonces, ahí nomás, solo 30 segundos. Dígale, Señor, de verdad que gracias por recordarme esta palabra a mi espíritu. Por favor, Espíritu Santo, la llenura tuya tiene que ver con esto. Que seas tú ayudándome, que seas tú produciendo esto, Señor, en mi vida. Por favor, Señor, te necesito. Y por eso antes de empezar el día, hacemos este tiempo para decirte, te necesitamos, Señor.
Te necesitamos urgentemente, Señor. Gracias, porque como empezamos a decirlo esta mañana, en ti encontramos el oportuno socorro. En el nombre glorioso de Jesús. Bendigo su día, mi hermano. Bendigo su familia. Y que el Señor le fortalezca en esta mañana. Que el Señor me lo bendiga y mil bendiciones para todos ustedes. Que el Señor les fortalezca.